y le agradecemos a Dios por ello. También, hermanos, gracias a Dios que tenemos un buen clima. Es probable que para mañana haya frío, ¿verdad? Frío del que no estamos muy acostumbrados aquí, pero pues esperemos que lo podamos aguantar, ¿verdad? Lo podamos aguantar. Hermanos, antes de empezar el estudio, quiero decirles, hermanos, que me habló el hermano Isaías y me dice que su hermano falleció, hermanos. Falleció esta tarde. Acaba de pasar hace tal vez una hora. Entonces me pidió, hermanos, que pues oremos mucho por ellos, por la hermana. La hermana está tranquila. Él sí se oía medio consternado. Teníamos planes para estudiar con él, hermanos. El sábado pasado era el día que habíamos quedado y se enfermó el viernes, hermanos. Se enfermó el viernes, entró al hospital. Isaías me dijo, hermano, no vaya a ir porque se fue al hospital, pero saliendo del hospital le hablo. Ya no salió. La pregunta es, ¿qué espera usted para obedecer el Evangelio? Y si Dios le quita la oportunidad, él seguía vivo, pero la oportunidad ya no. ¿Qué dice el himno que cantamos ahorita, hermano Pío? Allí la puerta franca está. Ahí está. ¿Hasta cuándo estará? Ya no sé. ¿Okay? Reflexionen en eso. Algunas cualidades personales de los líderes. ¿Ok? Quedamos, hermanos, de que el día de hoy íbamos a tener una clase sobre los ancianos. Así que hemos, hermanos, visto ya anteriormente algunas características que deben tener los líderes que Dios desea para su pueblo, hermanos. Lo hemos visto antes. ¿Se acuerdan que estudiamos Deuteronomio 18? Cuando, Éxodo 18 más bien, cuando Yetro viene y visita a Moisés y ve que Moisés está entregado por completo al trabajo desde la mañana hasta la tarde, y le dio instrucciones, le dio recomendaciones acerca de qué tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer pues era que escogiera hombres que le ayudaran en el trabajo de guiar al pueblo. Y ahí se mencionan unas características de esos hombres, que eran varones de virtud, que eran personas que que fueran honestas, etcétera. Da una serie de características ahí que ya estudiamos casi al principio de estos temas. Así que el día de hoy, hermanos, veremos algunas características adicionales que los líderes deben de tener, y lo veremos entre el día de hoy y el domingo, primero Dios. Así que veamos qué otras características, hermanos, deben tener los líderes que Dios desea. Estas son características, sin duda alguna, que le van a ayudar a los líderes para que la gente los esté siguiendo a ellos con voluntad, que los siga con voluntad, y es más, que la gente se sienta orgullosa de tener esos líderes. ¿Qué características deben tener estas personas, hermanos? Bueno, vamos a ver 20 características, hermanos. No las vamos a ver todas ahorita, no se asuste. Si no, pues aquí podríamos estar hasta la madrugada, ¿verdad? Pero no es el plan. Así que, en primer lugar, hermanos, la primera característica que los líderes, hermanos, de la iglesia, en este caso aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia, deben de tener, es que deben ser personas que tengan habilidad. Es decir, que tengan esa capacidad de poder guiar al pueblo de Dios. La Biblia, hermano, nos enseña que cada persona es responsable por el alcance de sus habilidades. Mire lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo capítulo 25. Dice ahí el versículo 15, Mateo 25, 15. Mire lo que dice el verso 15. Mateo 25, 15. ¿Qué dice? Ok, esta es la parábola de los talentos. Y en esta parábola Jesús enseñó acerca de la necesidad de usar las cualidades, los talentos, las cosas que Dios nos da para que la obra crezca, hermanos. Y lo hizo a través de esta parábola de los talentos. Y en esta parábola de los talentos, cuando empieza diciendo que a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro 1, aclara, cada uno conforme a su capacidad.
Dios no le iba a dar los 5 talentos al que tenía capacidad de manejar solamente 2 talentos. Ni al revés. Al que tenía 5 talentos, al que tenía la capacidad para manejar 5 talentos, no le iba a dar nada más 2. A cada uno le iba a dar conforme a su capacidad. Lo que nos enseña esto, hermanos, es que cada uno somos responsables por las capacidades que tenemos. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad delante de Dios? Hasta donde podemos hacer, no más allá de eso. A veces los cristianos queremos hacer más allá de nuestras habilidades y quedamos mal. ¿Por qué? Hermano, porque no tenemos esa habilidad. Pero a veces es al revés, tenemos la habilidad para hacer las cosas y no queremos hacer nada. Dios entonces nos va a hacer responsable de eso. Así que cada uno, cada persona, cada cristiano es responsable por el alcance de sus habilidades. Así que entonces, hermanos, ¿quién es el que debe ser el líder? ¿Quiénes deben ser los líderes en la iglesia? Hermanos, los que tienen la habilidad. Fíjense en esto, hermanos. Preguntar quiénes deben ser los líderes de la iglesia es similar a que si preguntáramos quién puede cantar la voz de bajo aquí. ¿Quién puede cantar la voz de bajo? Josué. Entonces, ¿quién debe cantar la voz de bajo? Pues Josué es el que la puede cantar. ¿Quién puede cantar la voz de tenor aquí? Ezequiel. ¿Quién debe cantar el tenor entonces? Pues Ezequiel. No hay vuelta de hoja, hermano. ¿Sí? A lo que voy es a esto. Nosotros, hermanos, si queremos ser líderes en cualquier cosa de la vida, tenemos que tener la habilidad para ser esos líderes. En el caso de los ancianos, hermanos, como líderes de la congregación, líderes de la iglesia, tienen que ser personas que tengan la habilidad de ser líderes. La Biblia nos marca la pauta, nos dice qué cualidades deben tener esos líderes. Entonces, las personas que cumplan esas cualidades son los que pueden ser eventualmente los líderes de la iglesia, es decir, los ancianos. Volviendo, hermanos, al caso de Éxodo 18:21, los consejos que Yetro le dio a Moisés, ¿cuál que era la primera característica que deberían de tener las personas que Moisés escogería para que le ayudaran? ¿Qué dice Éxodo 18:21? Además escoge tú entre todos los varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ok, la primera cualidad que Yetro mencionó es que fueran varones de virtud. Ok, la palabra virtud es sinónimo de habilidad, es sinónimo de capacidad. Moisés no debería de poner como líderes del pueblo, no debería tener como sus ayudantes en la guía del pueblo de Dios personas que no tuvieran la habilidad para eso. ¿Sí? La iglesia, hermanos, puede equivocarse cuando elige a sus ancianos, si elige como ancianos personas que no tengan la habilidad que la Biblia dice. ¿Sí? Por eso, hermanos, decimos esto. Una de las características que le van a ayudar a los líderes de la iglesia a que la gente los siga con gusto, a que la gente los siga voluntariamente, a que la gente se sienta orgulloso de sus ancianos, es que sean los adecuados. Es decir, que tengan la habilidad para llevar a cabo el trabajo de apacentar el rebaño. Cuando vimos esto, decíamos una frase, cuando estudiamos la parte esta de Éxodo 18, decíamos que no hay peor cosa en el mundo que ver a alguien hacer algo para lo cual no tiene la capacidad. ¿Sí? ¿Es cierto, no? Imagínense al hermano Jesús pegando blogs, pues va a pegar 2 blogs en todo el día. Y a lo mejor le quedan todos chuecos, ¿verdad? Pero usted puede ver a Alfredo pegando blogs y va a pegar a lo mejor 200 blogs en un día, porque tiene la habilidad. Entonces, todo tiene que ver, hermanos, con las capacidades que tenemos. Esa es la primera cualidad que deben de tener los líderes, hermanos, del pueblo de Dios. Deben ser personas con la habilidad de ser líderes. Conozco una congregación, hermano, que ahora están batallando porque tienen gobierno de la iglesia, y uno de los que son parte del gobierno de la iglesia realmente está ahí solamente como una figura solamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el problema es
que él no tiene esa habilidad para el liderazgo, pero por alguna razón lo pusieron. Entonces, la iglesia debe de estudiar esto precisamente para no equivocarse en el momento en que se establecen los ancianos. Ahora, otra cualidad que deben de tener los líderes es que además de ser personas, hermanos, con la habilidad de ser líderes, también deben ser personas de convicción. ¿Ok? Realmente, hermanos, en la convicción es donde descansa todo esfuerzo valioso, dice esta persona que está escrito ahí. ¿Qué quiso decir con eso? Que cuando uno está convencido de algo, es entonces que realmente se va a esforzar para lograr aquello. ¿Sí? Los líderes de la iglesia, hermanos, necesitan ser personas que estén convencidas. No pueden funcionar, como líderes, personas que duden, personas que no tengan la convicción bien puesta de lo que significa ser guía del pueblo, lo que significa apacentar el rebaño, lo que significa ayudar a la iglesia a llegar al cielo. Tienen que estar convencidos de cuál es la función que van a realizar y por qué están realizando esa función. ¿Ok? Un líder que no está convencido realmente no va a poder convencer a nadie acerca de lo que se tiene que hacer. ¿Ok? De lo que nosotros creemos, hermanos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos convencidos, es de lo que va a depender mucho de lo que realmente somos. Si estamos convencidos de algo, hermanos, realmente, si creemos en eso, va a depender mucho de lo que realmente nosotros somos, ¿sí? Yo no puedo decir que soy cristiano si no estoy convencido de eso. Realmente, lo que yo voy a demostrar es que realmente no lo soy, porque no estoy convencido de eso. A través de la convicción es de donde nace el deseo de esforzarse por lograr las cosas. Pero si no estamos convencidos, de nada servirá. En el caso del liderazgo, hermanos, los líderes tienen que ser personas que están convencidas de su trabajo en la iglesia, convencidas en su fe, convencidas del Señor Jesucristo, convencidas del cielo, convencidos del infierno, convencidos de que vivir una vida cerca de Dios es lo que realmente necesitamos las personas en este mundo, convencidos de que Dios está con ellos, convencidos de que el Evangelio necesita ser predicado. Jesús dijo en Marcos 9:23, hermano, que al que cree, todo le es posible. Si alguien está convencido, le será posible hacer las cosas. Hay un dicho mexicano que dice que hace más el que quiere que el que puede. ¿Sí? Así que aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia deberán ser personas de convicción. Van a tener una fe realmente firme, van a estar convencidos del Evangelio. ¿Ok? Así que, personas de convicción. Si podemos hablar de una persona de convicción en la Escritura, aparte del Señor Jesús, desde luego, eso es el apóstol Pablo. Pablo, a través de sus acciones, a través de su obra, a través del trabajo que hizo para el Señor, demostró que realmente estaba convencido. Era un hombre de convicción. Fíjese lo que Pablo expresó en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20, hermano? Un pasaje bastante conocido. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, Pablo estaba tan convencido que dice, ya no vivo yo. Pablo tenía tanta convicción que dice, lo que yo soy ya no importa, sino ahora el que vive es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe. Vivir en la fe ahí, hermanos, puesto que es la carta a los Gálatas, significa lo vivo en el Evangelio, lo vivo en las cosas que tienen que ver con el Evangelio. Una persona demostrará su convicción por medio de la forma como vive
en el Evangelio. Así que entonces, los ancianos de la iglesia, para que puedan llevar a cabo un buen liderazgo, deben ser personas de convicción. ¿Conoce usted personas de convicción dentro de esta congregación? ¿Conoce usted personas que tienen la habilidad de guiar al pueblo de Dios en esta congregación? Bueno, son los líderes que necesitamos. Ahora algo más, una tercera cualidad. Los líderes también deben ser personas de valor, personas valientes, ¿ok? Jesús dijo en una ocasión, hermanos, que el reino de los cielos es ¿de quién? De los valientes, los arrojados, los que realmente tienen el valor de agradar a Dios. Fíjense, muchas veces nosotros confundimos la palabra valor y pensamos que el valor consiste en ignorar al peligro. Dice, no, este es bien valiente, este no tiene miedo. Que sí, y luego termina pagando las consecuencias porque se mete en cada problema producto de que se cree valiente. ¿Sí? Pero el valor, hermano, no tiene nada que ver con no ignorar el peligro, sino el ser valiente tiene que ver con identificar el peligro, pero conquistar ese peligro. ¿Sí? En Pescadores de Hombres, hermanos, cuando se habla acerca de el temor, que pudiéramos decir que es lo contrario a la valentía, el temor para predicar, para hablar a las personas, se dice que hay dos maneras de vencer ese temor, hay dos cosas que se tienen que hacer para vencer ese temor. Primero es realmente darse cuenta que el temor es una falsa evidencia, que parece ser real, pero no lo es. Eso es lo primero. Y lo segundo es enfrentar ese temor y vencer ese temor. Las personas valientes, eso es lo que hacen, hermano. Ellos ven el peligro, les da temor, como cualquier persona nos da temor el peligro, sin embargo ellos conquistan ese peligro, conquistan ese temor. Esto es exactamente, hermanos, lo que Dios le pidió a Josué que hiciera por la dura tarea que le venía de tomar posesión de la tierra prometida. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Josué. Sabemos que Josué, hermanos, es uno de los que salieron de la esclavitud en Egipto. Y sabemos que anduvo los 40 años peregrinando en el desierto juntamente con Moisés. También sabemos que aprendió de Moisés. También sabemos que fue un hombre que demostró su valentía aún antes de que Dios lo pusiera a él como sucesor de Moisés. Cuando él y Caleb reconocieron la tierra prometida, antes de que el Señor decidiera que anduvieran vagando por 40 años en el desierto, Josué y Caleb dijeron, vamos ahora y tomémoslo, y tomemos posesión de la tierra prometida. Desde ahí Josué y Caleb demostraron su valor. Por esa razón es que Dios escogió a Josué para que sucediera a Moisés después de su muerte. Y a Josué entonces le tocó la tarea, hermanos, de tomar posesión de la tierra prometida. Y miren cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué en Josué capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Qué dice Josué 1 del 6 al 9? Es un pasaje también que muchas veces hemos leído. Josué 1 del 6 al 9, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual Juré a sus padres y la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien, gracias, hermano. Ok. Josué entonces fue mandado a ser valiente para poder cumplir la meta que tenía. ¿Cuál era la meta que él tenía? Bueno, dice el verso 6, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Era una gran tarea, hermanos, de Josué. Así que necesitaba esforzarse y necesitaba valentía para hacer esto,
Porque esto, hermanos, no era cuestión de ir a Pomerrey y decirle a los de Pomerrey, oye, ya sabes que esta tierra es para nosotros, así que danos un título de propiedad a cada uno. No se trataba de eso. No se trataba tampoco de decir, bueno, a ver, cada quien coopere lo que tiene que cooperar para que vayan y paguen las escrituras y les van a dar la tierra. No se trataba de eso. ¿De qué se trataba, Marcos? De pelear por ella. Había que enfrentarse a los pueblos que estaban ahí, así que Josué tenía que esforzarse, pero además también ser valiente. Claro que dentro de todo esto, Dios estaría ahí. Dios estaría con él. En el verso 7 le dice nuevamente, esfuérzate y sé muy valiente, y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Para que realmente Dios pudiera estar con él y él pudiera completar esta tarea, se necesitaba primero que no dejara de lado los mandamientos de Dios, que se sujetara a la ley de Moisés, ¿sí? No lo dejes ni a diestra ni a siniestra, le dijo. ¿Para qué? Para que entonces seas prosperado en todo lo que emprendas. Y nuevamente le vuelve a decir en el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, día y noche vas a meditar en él. Y luego en el 9 le vuelve a decir, mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente, que el temor no te gane, que el desaliento no te gane, porque yo, dice, voy a estar contigo. Los líderes de la iglesia, hermanos, necesitan ser personas de valor, personas valientes, personas, hermanos, que necesitarán la valentía para alcanzar las metas que Dios les ha puesto a los ancianos de la iglesia, aún en medio de los obstáculos. Si alguien piensa que llegar a ser anciano o tener ancianos de la iglesia significará para ellos que no tendrán ningún problema, significará que todo el mundo los querrá, significará que no se van a meter en problemas, significará que a veces prácticamente los van a dejar solos la congregación, se equivoca. Algunas veces inclusive tomarán decisiones que a nadie le gustarán en la iglesia. Pero voy a decir una cosa, el trabajo de los ancianos no es una democracia. Es decir, los ancianos no van a someter a votación, no, pues ganó la mayoría, no. Ellos son los líderes de apacentar el rebaño y ellos tomarán las decisiones. Y a veces las decisiones van a causarle dolor a algunos, pero ese dolor es para que las personas reaccionen. Tal vez eso es lo que realmente la iglesia necesita. Por lo tanto, hermanos, a veces estarán solos y ellos necesitarán ser valientes para enfrentar esos obstáculos. Se necesita valentía para obedecer a Dios, hermanos. Cuando los líderes de la iglesia, hermanos, enfrentan situaciones difíciles, su prioridad será obedecer a Dios. Muchas iglesias, hermanos, van a la bancarrota espiritual porque sus líderes no han sido lo suficientemente valientes para obedecer a Dios. Así que cuando vienen vientos de falsa doctrina, esos vientos los arrastran por doquier. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia, si hay ancianos, los ancianos, o si es el predicador o los varones de la congregación, se dejan llevar, porque no tienen la valentía para obedecer a Dios. ¿Sí? Valentía, hermanos, la valentía en los líderes realmente es producto de que Dios está con ellos, hermanos. Dios es lo que le haría a Josué tener esa valentía. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Así que entonces los líderes deben ser personas de valor. La iglesia va a confiar plenamente en aquellos líderes, en aquellos ancianos que saben que son valientes para enfrentar el error, para enfrentar cualquier obstáculo que la iglesia pueda enfrentar. Número 4, una cualidad más. También los líderes, hermanos, deben ser personas diligentes. ¿Ok? La diligencia, hermanos, consiste en una aplicación ardiente a la responsabilidad. Si pudiéramos encontrar una palabra equivalente a la diligencia, pudiéramos usar la palabra responsable también. En cierto sentido es sinónimo. ¿Ok? La iglesia, hermanos, jamás estará dispuesta a seguir a personas que son negligentes, personas que no están dispuestos a cumplir su responsabilidad.
Personas que no se aplican ardientemente, note esta frase, aplicarse ardientemente a la responsabilidad o a cumplir la responsabilidad. ¿Sí? Debo decirle que la diligencia, hermanos, es siempre lo que antecede al éxito en cualquier actividad. En cualquier actividad. Si la persona es responsable, si la persona es diligente, si se aplica ardientemente, va a tener éxito en lo que hace. Muchas personas somos muy buenos para empezar cosas, pero muy malos para terminarlas. Eso es precisamente lo contrario de la diligencia. Pero hay personas que se proponen hacer algo y no descansan hasta que lo hacen. Sea cualquier cosa en la vida, son personas diligentes en eso. ¿Sí? Así que entonces, hermano, los líderes deben ser personas diligentes, personas que se aplican ardientemente a la responsabilidad que tienen de guiar a la iglesia. La diligencia los distingue a ellos y por eso tienen éxito, porque son diligentes. ¿Sí? A veces en este país, hermanos, habemos personas que somos negligentes, personas que nunca terminamos lo que empezamos, personas que vamos a trabajar pensando en a qué hora será la hora de salir. No somos diligentes, realmente no nos interesa realmente poder hacer las cosas bien, sino que vamos simplemente para hacer las cosas como salgan. Bueno, eso es todo eso es lo contrario a la diligencia. Mire lo que dice Proverbios 12:24, es un buen texto ese, Proverbios 12:24, que habla de la diligencia en el liderazgo. Proverbios 12:24. ¿Qué dice? Hermano Miguel, ¿lo tiene, hermano? Proverbios 12:24. Sí, 12:24. La mano del diligente señoreará, la diligencia será tributaria. Ok. La mano del diligente, ¿qué hará? Sí. Señoreará. ¿Qué significa la palabra señorear? Mandar, gobernar. ¿Ok? Eso es lo que significa. La mano del que es diligente, esa es la que va a gobernar. ¿Sí? Si usted va a un trabajo y llega a ese trabajo por primera vez y empieza usted a trabajar ahí y su supervisor le ve a usted que usted es diligente, en poco tiempo usted tal vez va a ocupar el lugar de él. ¿Sí? El diligente, la mano de él es la que va a gobernar. Eso es una regla que nunca cambia, hermanos, en cualquier actividad de la vida. Las personas diligentes son las que terminan estando al frente de las cosas, al frente de los proyectos. ¿Sí? Bueno, pero mire el lado contrario. Más la mano negligente, ¿qué va a pasar, hermano Miguel? Será tributaria. Pagará tributo, es decir, estará al servicio de otros, estará siendo gobernado por otros. ¿Por qué nunca hemos avanzado en el trabajo? Pues tal vez porque nunca hemos sido diligentes en él. ¿Por qué otros han avanzado más rápido en nuestro trabajo? Pues tal vez porque ellos fueron más diligentes que nosotros. Nosotros nos dedicamos solamente con ir y cumplir y regresarnos a casa. ¿Sí? Los proverbios, hermanos, son enseñanzas para la vida. Son sabiduría para la vida. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, apliquémoslo esto en el liderazgo de la iglesia. La iglesia no podrá tener como sus líderes, como ancianos, a personas que no sean diligentes, personas que no se aplican a la responsabilidad. Una persona negligente nunca podrá efectuar un liderazgo correcto. Hay una característica importante en los ancianos, y es que estos tienen que ser ejemplo. Pero si él, en lugar de ser ejemplo de diligencia, los ancianos son ejemplo de negligencia, toda la congregación será negligente. Pero si los ancianos son ejemplo de diligencia, la congregación aprenderá a ser diligente. ¿Sí? Así que por lo tanto, hermanos, en este pasaje nos da la idea de que el Espíritu Santo está diciendo que el liderazgo realmente debe recaer en las manos del que es diligente, del que está aplicado a la responsabilidad.
Así que detengámonos un momento a pensar esto. Hay entre nosotros hermanos que tienen la habilidad para ser líderes. Hay entre nosotros hermanos de convicción. Hay entre nosotros hermanos valientes. Hay entre nosotros hermanos diligentes. Esos hermanos tienen las características para estar guiando a la iglesia. Ahora veamos uno más. Los líderes también deben ser personas de entusiasmo. Entusiasmo, hermanos. ¿Ok? Allá cuando estaban en la escuela, hermanos, un hermano nos decía: muchacho, ponle fuego a tu sermón, o si no, pon tu sermón en el fuego. O le pones entusiasmo, le pones ganas, o si no, quema ese sermón. ¿Para qué lo quieres? Si no lo vas a predicar bien, ¿verdad? Bueno, esto tenía que ver con el entusiasmo. A lo que ellos se referían era que tú demostraras realmente que estabas entusiasmado al momento de estar enseñando. Los líderes, hermanos, no podrán guiar a alguien sin entusiasmo. ¿Sí? Siempre estamos apagados, siempre estamos en off, ¿verdad? En lugar de estar en on, pues nunca realmente vamos a impactar a los demás. Fíjense en esto, hermanos. Leí esto en algún lugar y dice que las cosas que contagian al mundo realmente están antecedidas del entusiasmo. ¿Sí? Las cosas, fíjese, que contagian al mundo, es decir, las cosas que se ponen de moda en todo el mundo, generalmente están llenas de entusiasmo. Es decir, han sido promovidas por personas que tienen un gran entusiasmo en llevar a cabo esto. ¿Cuántas veces creen que haya intentado Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla, ¿verdad? Del foco incandescente? ¿Cuántas veces creen que le haya intentado, experimentos haya hecho, intentos haya hecho para lograr que prendiera el foco? ¿Cuántas veces, hermanos? Pues les aseguro que no fue a la primera, hermano. ¿Sí? No me acuerdo cuántas veces dijo él, porque hay una frase que dice cuántas veces lo intentó, pero vamos a poner 500 veces, ¿verdad? Y le dijeron a Tomás Alva Edison, le dijeron: entonces 500 veces fallaste. Dice: no fallé, porque también descubrí 500 veces cómo no se puede prender un foco. ¿Es cierto? ¿Sí? Así que muchas personas, hermanos, pierden el entusiasmo muy fácil. ¿Por qué? Hermanos, porque no le sale a la primera, a la segunda, a la tercera, mejor ya no lo intentes, nunca puedes, ¿verdad? Pero nadie, hermanos, podrá guiar a otros sin entusiasmo. Las cosas que contagian al mundo, hermanos, están cargadas de entusiasmo. Si nosotros, hermanos, queremos tener líderes que guíen a la iglesia correctamente, tienen que ser personas que estén entusiasmadas, y específicamente tienen que ser personas que estén entusiasmadas con las buenas obras, con las cosas que a Dios le agradan. Fíjese lo que dice Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ok. ¿Cómo debe ser el pueblo que Dios quiere? Un pueblo celoso de buenas obras, apasionado por las buenas obras, deseoso de hacer buenas obras, que se pelean los unos a los otros por hacer buenas obras, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que anhelan tener buenas obras. Dios desea un pueblo que sea celoso de buenas obras. Ahora mire también Romanos 12:11. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ok. Diligentes, no perezosos. ¿Y luego qué dice? Fervientes en espíritu. Eso tiene que ver con el entusiasmo, hermano. Sirviendo al Señor con entusiasmo, hermano. La iglesia jamás se guiará, hermanos. La iglesia jamás podrá dejarse guiar voluntariamente por personas que no están entusiasmadas. ¿Sí? Por lo tanto, todo líder, hermanos, debe de ser una persona de entusiasmo. ¿Sí? Los grandes líderes del mundo, hermanos, siempre han sido así. ¿Pueden ustedes imaginar a, ¿quién les digo?
¿A Hitler sin entusiasmo? No. Él estaba entusiasmado con lo que él creía, con lo que él estaba convencido. Claro que era equivocado, ¿verdad? Pero estaba entusiasmado. Los líderes son así, son personas que tienen un gran entusiasmo, hermano. La iglesia necesita eso para poder contagiar a los demás. Porque si no, hermanos, realmente no tendremos, los ancianos no tendrán realmente un pueblo que esté siguiéndolos con el deseo de agradar a Dios. Uno más, hermanos. Los líderes también deben ser personas amistosas. Amistosas. Nadie, hermanos, será guiado voluntariamente por personas ásperas, personas de mal genio, por personas que no se dan un tiempo para reír, que no se dan un tiempo para hacer amistad, que no se dan un tiempo para bromear. ¿Sí? Algo que yo le admiro mucho al hermano Pío es esa capacidad que él tiene para hacer amistad, para bromear a veces con las personas con el propósito de ganarlas para el Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo Caleb el domingo en la reunión de matrimonio? No lo decimos, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan. ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Okay? Imagínense que al hermano no le gustara bromear, pues a lo mejor hasta se enoja ahí, ¿verdad? Y nos regaña. Pero bueno, los líderes de la iglesia, hermano, sean predicadores o sean ancianos, siempre tienen que ser personas que sean amistosas, que procuren, hermanos, tener amigos, porque nadie va a ser guiado voluntariamente por personas que son ásperas, que son amargosas, como decimos, ¿verdad? A veces, hermano, cuando llegamos a la iglesia y pensamos que ser parte de la iglesia es amargarse, ¿verdad? Ya no reír, ya no bromear, y no es eso, hermano, realmente. Claro que ahora nos divertimos de otra manera, conforme a los parámetros de Dios. Sin embargo, la alegría, el deseo de hacer amistad debe de estar ahí. ¿Sí? Así que nadie será guiado voluntariamente por personas ásperas. Fíjese lo que dice Proverbios 18:24 ahora, Proverbios 18:24. Si alguien tiene amigos, debe mostrarse amigo. ¿Sí? Si alguien quiere guiar a otros, debe mostrarse amigo de esos otros. ¿Sí? Los que trabajan, hermanos, en trabajos seculares, no les gustaría tener por jefe, o a lo mejor lo tienen, ¿verdad? Alguien que sea áspero, alguien con el que no puedan entablar una relación de cercanía, de algo de amistad. Generalmente, los líderes que desarrollan una correcta relación con sus subordinados logran más, porque voluntariamente, hermanos, las personas se dejan ser guiadas. ¿Qué dice Proverbios 18:24? Ahora sí, hermanos. Ok. Y amigo hay más unido que ¿qué? Que un hermano. Lo que está diciendo ese proverbio es que cuando hay una amistad, inclusive se pasa a un nivel superior al de hermanos. ¿Sí? Bueno, cuando los líderes son amistosos, van a desarrollar una amistad. Además de estar guiando al rebaño, los ancianos van a desarrollar una amistad, una relación de amistad. Y amigo es más que hermano, dice ahí. Así que los líderes tienen que ser personas que sean amistosas, hermanos. Y por último, vamos a tomar hasta la 8, nada más. Los líderes también deben ser personas que tengan metas. ¿Ok? Hay congregaciones, hermanos, en el mundo, aquí en Monterrey también, que están en estado vegetativo, que duermen. Congregaciones donde los hermanos solamente han creído que todo lo que tiene que ver con el cristianismo es ir a reunirse cada domingo, nada más. Y si se puede entre semana, qué bueno, y si no, pues ni modo. Hay congregaciones así. Hay miembros también así, que piensan o que están en ese estado. ¿Sí? Sin embargo, cuando la iglesia tiene líderes sanos,
hermanos, tendrá metas que lograr en la congregación. Es una congregación que estará activa porque tiene metas, tiene trabajo que hacer. Los líderes que la iglesia necesita deben ser personas que tengan metas. Fíjense, un hombre sin metas es como un barco sin brújula, no sabe a dónde va. Séneca, un filósofo por allá del segundo siglo, tercer siglo, no me acuerdo cuál es, tenía una frase que decía: si un velero no sabe hacia dónde se dirige, cualquier viento le es contrario. Si un velero no sabe hacia dónde se dirige, cualquier viento le es contrario, porque no sabe a dónde va. ¿Sí? Los líderes, hermanos, particularmente los ancianos de la iglesia, deben de tener metas que alcanzar en la iglesia. Harán planes, harán proyectos. Ellos marcarán la pauta para que los demás lo sigan en el logro de esas metas. Esas metas tendrán que ver con la edificación de la iglesia, tendrán que ver con alcanzar a los perdidos, tendrá que ver, hermanos, tal vez con mejoras en el lugar de reunión, tendrá que ver, hermanos, con todo lo que está alrededor de la obra del Señor. Me parece que siempre hemos hablado de que hay 3 áreas básicas de las que debe depender todo el trabajo de la iglesia: la evangelización, salvar a los perdidos; la edificación, el crecimiento espiritual de la membresía; y la benevolencia. Sobre esas 3 áreas gira todo el trabajo de la iglesia. Así que los líderes, particularmente los ancianos, deben tener metas que alcanzar, y estas metas estarán relacionadas con estas 3 cosas. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3:14? No pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ciertamente me olvido de lo que queda atrás. Los ancianos, hermanos, deben considerar esto. Los líderes de la iglesia serán personas que se trazarán metas para alcanzar. Metas que van a llevar de manera general a la iglesia a mejorar su relación con Dios. También tendrán metas personales en el crecimiento espiritual propio, como ancianos de la iglesia o como líderes, hermanos, de la congregación. Pablo proseguía la meta. Los líderes de la iglesia tendrán que hacer esto. Así que entonces, otra vez, ¿conoce usted, hermanos, en esta congregación que sean personas que tienen la habilidad para desarrollar el liderazgo? Hermanos de convicción, hermanos valientes, hermanos diligentes, hermanos de entusiasmo, hermanos amistosos, hermanos que tienen metas, que siempre están pensando qué hacer. Bueno, es el tipo de hermanos que pueden ser los líderes que el pueblo de Dios necesita. Todavía tengo 12 características más, pero las vamos a ver hasta el domingo. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Hermano Ezequiel. Lo del Señor de Álvarez son 999 veces. 999 veces, bueno, me quedé corto, me quedé a la mitad, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues es cierto eso, hermano. Así que, pues, hay que estar entusiasmados, hay que tener metas. ¿Alguna otro comentario, hermanos? ¿Pregunta? Si no, hermano, bueno, hermano Juan. Nos dijo 8 características, vimos hoy. Sí, hermano. Yo tengo 7, me faltan. Ok, ahí va, se las digo rapidito. Los líderes deben ser personas con habilidad, esa fue la primera. Son 7, perdón, yo soy el que ando mal, hermano, discúlpenme. Es que yo me equivoqué, hermano, discúlpenme. Dije 8 y son 7, ¿verdad? Pues un contador me tenía que corregir, ¿verdad? No, hermanos, reprobé 4º año, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso no supe hacer las cuentas bien aquí. Dios les bendiga, hermanos.